Bien amigos, continuamos aquí en TV Perú Noticias, son las 4 de la tarde con 23 minutos. Como se los había adelantado, hoy tenemos a un importante invitado también, Darío Portillo, que es el presidente del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS. Hoy se celebra el Día Internacional de la Persona con Sordo-Ceguera. Y bueno, lo que se busca siempre es sensibilizar, ¿no?, a las personas, a la sociedad, a las instituciones públicas o privadas, porque de alguna manera no estamos cumpliendo la ley de la persona con discapacidad, nos estamos convirtiendo en personas malas, ¿no? Y lo peor, maléficas, porque no se está cumpliendo ya desde que se inició esa ley o desde que se creó en el 2012 al menos, ¿no? Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, mucho gusto. Bueno, ¿Es así o estoy agradecido. exagerando? Bueno, en parte tienes razón. Lo que sucede efectivamente, nosotros como personas con discapacidad tenemos una ley, la 29973, que fue dada en el año 2012. Y en este gobierno estamos avanzando mucho más porque estamos modificando varios artículos de la ley que están desactualizados y estamos proponiendo nueva normativa en el marco de la Convención sobre el Derecho de la Persona con Discapacidad de las Naciones Unidas y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ajá. Ahora, CONADIS vela porque esta ley se cumpla, ¿verdad? Es decir, darle mayor respeto a la persona con discapacidad, darle las mejores oportunidades, al igual que otra persona, pero como decía en mi introducción, ¿se está cumpliendo o no se está cumpliendo esto a cabalidad? Bueno, se está cumpliendo en parte en realidad. Lo que pasa es que el Estado, es cierto, y efectivamente CONADIS es parte del Estado, no ha implementado de repente las leyes como deben de ser en su momento y hay muchos derechos de la persona con discapacidad que no se han atendido. Por ejemplo, como por ejemplo, hablemos de trabajo, ¿no? En el país, nuestra ley dice que tenemos un 5% de cuota laboral para personas con discapacidad en el sector público. Y también tenemos un 3% en el sector privado en todas las empresas que tienen más de 50 trabajadores. ¿De a cuánto se está alcanzando? ¿A qué niveles? Los niveles son muy bajos porque en el Estado solamente el Ministerio de Trabajo cumple con un 5.2% y a nivel de gobiernos regionales, el gobierno regional de Moquegua con 5.3%. Eso significa que efectivamente hay una gran necesidad de brindar las oportunidades para las personas con discapacidad puedan integrarse al mundo laboral. Pero, como decíamos, es parte de todo un contexto, porque, por ejemplo, una de las cosas que el Estado debe mejorar, y en eso estamos encaminados nosotros haciendo toda la normativa y los procedimientos para que se llegue a eso, es tener efectivamente, por ejemplo, una educación inclusiva de calidad. Sucede que nosotros como país tenemos toda la norma vigente, somos un país en el cual la educación para las personas con discapacidad en el colegio regular es inclusiva, pero en la práctica vemos que hay algunas debilidades también porque en muchos colegios no hay docentes todavía especializados en educación especial que deben de conocer el lenguaje de señas, tienen que conocer el braille, tienen que tener los medios tiflotécnicos y pedagógicos para enseñar a una persona con discapacidad. Si tenemos un alto índice, según cifras mismas del Ministerio de Educación del año pasado, solamente el 22% de niños con discapacidad va al colegio, entonces efectivamente no podemos lograr chicos que salgan a ingresar a los institutos técnicos, a los institutos superiores, que puedan luego tener la competencia para trabajar. Ese es el problema, ¿no? Entonces tenemos una responsabilidad que es transversal. Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para que podamos justamente desde la Viceministerio de Promoción del Empleo ver de capacitaciones que puedan promover el empleo a las personas con discapacidad. Tenemos que hacer un trabajo conjunto como Estado. Otro de los temas que tenemos que trabajar y que son muy importantes es el transporte. No tenemos en teoría un transporte, o en teoría sí lo tenemos, un transporte accesible en Lima, no en el resto del país, con el tren eléctrico y el metropolitano. Pero en la práctica vemos que cuando una persona con discapacidad quiere acceder al transporte público, hay hemos visto tantas colas, tanta gente que pugna por ingresar a los buses, que finalmente es imposible que podamos ingresar personas con bastones o con silla de ruedas. Por ejemplo, hoy es el Día Internacional de las Personas con Sordo-Ceguera, es decir, sordas y ciegas, que es una sola discapacidad, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa cuando esa persona quiere ingresar al metro y, bueno, no escucha o no ve? Y simplemente no la dejan entrar. Claro, ahí pasa un tema. Las personas con discapacidad severa, que es este caso, tienen, que están inscritas en el CONADIS, tienen un carnet que es de color amarillo, que en el marco de la ley tienen el pase libre en el transporte público. Pero este caso de situaciones como una persona sordo-ciega tiene siempre que estar acompañada de una segunda persona.
porque la persona no va a hablar, no va a ver y no va a poder tener contacto con el entorno. Entonces, la ley dice que solo el pase es, por ejemplo, solo para la persona con discapacidad y no para el acompañante. Así como esto sucede también con madres que llevan a sus niños que tienen discapacidad severa y que no les permiten pues viajar, sino tienen que pagar su pasaje y solamente el niño es el que no paga. Entonces, hay muchas cosas que como con nadie estamos trabajando. Hemos trabajado con la Autoridad Autónoma de Transporte para que efectivamente los buses sean accesibles, podamos... Para el acompañante también. También, efectivamente, porque estamos ¿qué trabajando. pasa si el acompañante no tiene la plata? Entonces quien se va a ver afectado es la persona con discapacidad que de repente tiene que ir a su trabajo, ¿no? Correcto, eso es cierto. Y eso vulnera el derecho de transporte libre que tiene que tener todo ciudadano. Entonces creo que como CONADIS estamos haciendo una campaña importante para concientizar y capacitar en primer lugar a las empresas de transporte. Hemos empezado con algunas, hay muchas y mucho trabajo por hacer, pero sí hemos empezado, estamos también conjuntamente con la Municipalidad de Lima, ver el tema de que se cumpla justamente que el pase se dé gratuito en el marco del carnet amarillo y además también que se dé el asiento preferencial, que es algo que la sociedad no lo está dando. Hablábamos hace un rato de toma de conciencia. Sí, pues. Este espacio nos permite a nosotros decirle efectivamente a la ciudadanía que el tema no es porque tenga una persona con discapacidad. Como país debemos estar rumbo a los planes del Bicentenario, la Agenda 2030, de ser una sociedad inclusiva. Esto implica que no es necesario que lleguemos a una sanción, por ejemplo, para que haya un espacio de un parqueo accesible para una persona con discapacidad. Vemos que llegamos y está ocupado simplemente, ¿no? Yo decía, Darío, también que a veces nos convertimos en maléficos porque el conductor del bus ve a una persona con discapacidad y simplemente no para, ¿no? Y se va de frente y tiene que esperar a otro y el que viene tampoco para. Entonces, ¿cuándo? Efectivamente, yo creo que lo que dices es totalmente cierto, es el conductor, es el cobrador y es la misma población, porque muchas veces no quieren ceder los espacios que están destinados para la persona con discapacidad y hay gente que va a trabajar y hay buses de las líneas alimentadoras que pasan cada hora que tienen un bus accesible. Entonces, si el trabajador no puede subir al bus porque no se lo permiten o porque se pasó, tiene que esperar una hora para que venga el siguiente bus y por ende llega tarde. Entonces, creo que no solamente es un tema de ajuste razonable, sino es un tema de que la sociedad debe tener la toma de conciencia, claro que el ciudadano tiene derechos en igualdad de condiciones. Humanizarnos, ¿no? Un poco más. Exacto, ¿no? No que pase como lo que pasó hace casi un tiempo atrás, hace unas 3 semanas atrás, que una persona, en vez de reconocer que había cometido una falta en estacionarse una mujer para ¿no? personas, en estado de ebriedad, sí, y se burló al contrario, ¿no? Y salió en las redes sociales muy criticada porque efectivamente no era una consideración porque el pobrecito persona con discapacidad, sino es un derecho que está en la ley. Darío, estabas hablando de unos carnets que me parece que son de varios colores, ¿no? Amarillos y celestes. ¿A quiénes se les entrega esto y qué les permite acceder? Bueno, muy importante la pregunta. En principio, para que una persona con discapacidad sea reconocida como tal, tiene que tener un certificado de discapacidad. Este certificado lo da el Ministerio de Salud, los hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales y E-Salud. Una vez que el médico rehabilitador o certificador evalúa la condición de discapacidad, que puede ser leve, moderada o severa, con ese certificado la persona va al CONADIS y en ese momento llena un formulario muy sencillo, muestra su documento de identidad y se registra en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. ¿Por qué hay 2 colores de carnet? Y eso crea una confusión y algunos pedidos de personas con discapacidad que sea un solo color para que no haya confusiones. Claro. El color sale porque el color amarillo es fácilmente identificable para el transporte público. Es una de las razones por las cuales la persona con discapacidad presenta el carnet amarillo gratuitamente. Es la ley la que faculta. En cualquier servicio. En cualquier servicio público. El metro, el tren, el bus, cualquiera. Correcto. ¿Ya? En cualquier transporte público es gratuito con el carnet. Entonces, es por eso que hay 2 colores diferenciados. Los que son amarillos, los celestes son para leve o moderado, que no son los que tienen el derecho de pasar gratuitamente en el servicio público. Ajá. Bien. Ahora, ¿hay, digamos, una estadística de cuántas personas con discapacidad existen aquí en el Perú? O... Claro que sí. Tenemos algunas estadísticas nacionales e internacionales. La última, que es una encuesta nacional especializada en discapacidad, ha sido del año 2012, en el cual se mide la discapacidad no por la deficiencia, sino por las barreras arquitectónicas, actitudinales que hay para la integración de la persona en la sociedad. Esa encuesta nos da un resultado del 5.2
2% de personas con discapacidad. Son un poco más de 1,5 millones de personas con discapacidad. 1 millón. La última estadística es un censo en el año 2017, ¿Ya? que ahí sí se mide las deficiencias. Está dando un 10,4%, estamos hablando de 3.051.000 personas con discapacidad en el país. Esta cifra en realidad está más estandarizada con las encuestas y estadísticas internacionales, porque internacionalmente casi en todos los países sale un promedio del 10% de personas tienen discapacidad, e inclusive según la Organización Mundial de la Salud podría llegar hasta un 15%, porque hoy en día los adultos mayores tienen una mejor calidad de vida, ¿no? Hay más tecnología, hay una mejor medicina. Viven más. Y viven más y obviamente llegan con deficiencias, ¿no? Auditivas, visuales o de movilidad. Ajá. Ahora, el CONADIS, como buen rector de vigilancia de la ley, tiene a personas que se inscriben para que se les entregue estos carnets. Sí, la inscripción... ¿Cuántas son? ¿Cuántas personas tienen ese Tenemos carnet? registrados en el CONADIS alrededor de 250.000 personas. 250.000. El MINSA tiene registrada alrededor de 450.000 personas con discapacidad. Lo que pasa es que el registro en el CONADIS es un registro nacional que es voluntario. Entonces la persona con discapacidad, si cree conveniente, va y se registra ahí. Lo importante es que las personas con discapacidad, yo hago un llamado a las personas con discapacidad que efectivamente se inscriban en el registro nacional, porque eso nos permite a nosotros como Estado brindar una información técnica y estadística que finalmente pueda permitir las políticas públicas y nacionales en discapacidad. Si no tenemos data, si no tenemos información, como Estado no podemos tomar decisiones políticas, ¿no? El día de hoy hubo una importante actividad, por aquí lo tengo, es un primer foro, esperemos que haya muchos más, sobre desafíos de los medios de comunicación sobre discapacidad rumbo al Bicentenario. ¿Cuál consideras tú que es la importancia o el compromiso de los medios de comunicación con las personas con discapacidad? Es fundamental e importante. Yo creo por varias razones. En primer lugar, porque estamos hablando hoy en día de una sociedad inclusiva y en el cual todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho y hay que visibilizar las poblaciones vulnerables. En este caso, los medios de comunicación son muy importantes para el cumplimiento, por ejemplo, de la toma de conciencia, que las personas tienen una preferencia en una cola, a través de una ley de preferencia, la atención preferente a la persona con discapacidad, a la persona adulta mayor, mujeres embarazadas. Pero también es importante el tema de los parqueos, que las personas sepan que efectivamente existe una ley y un derecho, y la persona lo usa porque tiene una necesidad técnica de poder desplazarse en ese parqueo, que es más grande y la dimensión es mayor que un parqueo normal. Entonces, los medios de comunicación es importante para eso, también es importante para que velemos porque haya una mejor educación en los colegios, es importante para que tengamos medicinas también, las personas con discapacidad. Es importante porque la difusión es primordial. Si no visibilizamos las necesidades de las personas con discapacidad por un lado, y tampoco visibilizamos lo que el Estado está avanzando sobre los temas de discapacidad. Si bien decíamos al inicio de la entrevista que hay algunas debilidades y deficiencias de parte como Estado, como país en el tema de discapacidad, pero también ha habido grandes avances. En este año 2018 el Ejecutivo ha dado normas importantísimas para la discapacidad en el marco de las facultades legislativas que le dio el Congreso. Tenemos, por ejemplo, el artículo 1384 que habla sobre la capacidad plena para las personas con discapacidad, capacidad plena jurídica. Y esto ha valido que en las Naciones Unidas, a través de su relator, felicite al Estado peruano por ser uno de los primeros países en poner en vanguardia en la normativa sobre discapacidad, modificando inclusive el Código Civil. Listo, Darío. Muchas gracias. Bueno, esperemos que la ley se cumpla, ¿no? Porque sí pueden existir muchas leyes a favor de las personas que tienen habilidades distintas, pero cumplir es la meta, ¿no? El objetivo es cumplirlo. Así es, muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que el CONADIS está trabajando en ese sentido. Número de teléfono del CONADIS, rápidamente. 630-5170 es el directo de la institución, y además tenemos nuestra página web, también los invito a visitarnos, que ahí hay un observatorio muy interesante. El observatorio, en la página web. conadisperú.gov.p. Listo, ¿no? En esta tenemos el observatorio, ahí tienen toda la información sobre discapacidad. Listo, Darío Portillo, presidente de CONADIS.